¿Mm? Ahora, ese hacer que estamos planteando en la gestión, lo decía también muy claramente, se decía antes, está vinculado justamente a los resultados. Este es un término bien interesante, por lo menos en nuestra comunidad educativa, porque no siempre los resultados fueron un tema central de nuestras preocupaciones. Y yo creo que los resultados ya no son un tema solo de la comunidad educativa, se han instalado como un tema realmente de nuestra demanda por cualquier tipo de gestión. Los resultados tienen una distinción clara con los objetivos. Los objetivos es lo que me propongo hacer, los resultados es lo que efectivamente logro de esa proposición de hacer. No es casual que la legitimidad de lo que podríamos llamar la educación en general, en algún momento estaba planteada sobre los objetivos. ¿Quién iba a cuestionar los objetivos de la educación en tanto se ocupaban del desarrollo, crecimiento de nuevas generaciones, por decirlo así? El tema es que eso ha variado y la legitimación que tenemos socialmente no está vinculada a nuestros objetivos, está vinculada a nuestros resultados. Es decir, no lo que nos proponemos, sino lo que logramos. Bueno, no es otra cosa que lo que le pedimos a cualquier institución de la sociedad, sea el gobierno, sea una organización, le pedimos que haga lo que se propone hacer. Por eso los resultados se han instalado como un tema, y si nosotros no definimos cuáles son los resultados, lo que va ocurriendo es que lo definen otros. Entre esos otros están los economistas, que definen resultados educativos a la luz de una mentalidad básicamente mercantilista. Nos podemos pelear con eso a menos que tengamos alternativa de cuáles son los resultados con los que nosotros nos comprometemos. Los resultados tienen otro problema, y es que con los objetivos yo puedo plantearlos y no encontrarme con una respuesta al final. Los resultados lo que me colocan es en el testeo de lo que efectivamente he logrado. Y entonces hay un nivel mayor de responsabilidad que crece. Por eso nos es tan difícil plantear resultados y no solo objetivos. ¿Se entiende hasta acá, no? Ahora, entendamos también, desde mi punto de vista por lo menos, que el término de resultados tiene por lo menos varias acepciones, porque estaríamos hablando a nivel de la escuela de por lo menos 4 dimensiones de resultados. Algo de esto también, y eso es confluente con lo que decía Margarita. Un resultado es el resultado sustantivo, lo que podríamos llamar los procesos de aprendizaje. Esos son los resultados en los alumnos. Y ahí está vinculado aquello que nos proponemos con lo que efectivamente logramos. Hay otro resultado, otra dimensión de resultados, que la llamamos la dimensión de los resultados de la organización educativa. Y esto quiere decir que, especialmente para quienes dirigen las escuelas, para quienes están a cargo de los centros escolares, hay un resultado que es la calidad no solo de la educación en cuanto al proceso educativo, sino de la calidad organizacional que tiene. Si es verdad, y quiero enlazar con la conversación que tuvieron antes, que el clima, por ejemplo, de una escuela es un factor crítico de calidad, la pregunta es cuáles son los contextos que ese director, ese equipo van a generar para tal o cual clima. Y ahí tenemos resultados de la organización como tal. Tenemos resultados de la organización en términos de cuánto la organización aprende, además de lo que aprenden los alumnos. ¿Cuánto nos sirven los errores que tenemos para transformarlos en aprendizajes a nivel de docentes y cómo se capitalizan en la organización? Hoy se lo llama esto gestión del conocimiento. ¿Cuántas son las experiencias que registramos y que pueden ser aprovechados por otros docentes y que quedan instaladas en la escuela o se van con el docente? Ahí estamos hablando de los resultados para la organización. Y recuerden que en todo caso uno podría, para la organización, casi tomar el tema del error como fuente de aprendizaje. Y acá hay una distinción que me gustaría hacer. La distinción entre el error
recurrente y el error inédito. El error recurrente es ese error que cometemos una y otra vez y de lo cual no aprendemos nada. En la Argentina tenemos una larga historia de errores recurrentes por los cuales repetimos una y otra vez, muchas veces, los mismos problemas. En cambio, el error inédito es el error costo de la innovación, de la creación y de la exploración. No hay creación, innovación, exploración sin lo que llamamos el error inédito. Es ese error que se comete por primera vez cuando uno está probando algo. No hay posibilidades de instalar algo nuevo si yo no cometo algún error como fuente de aprendizaje. Y ahí viene también una conducta organizacional. ¿En qué medida sanciono o celebro el error inédito? Bueno, en general la administración pública se ha caracterizado por sancionar los errores inéditos y la gente aprende rápido. Si el costo de innovar es que me peguen un palo por la cabeza, me quedo quieto en el molde, para decirlo académicamente. Entonces se transforma en el que habla pierde, en el que prueba también. Y esta es una manera clara de asesinar todo proceso de innovación y de exploración, con el pago del error inédito o tirando con la historia en la cabeza. Esto ya lo intentamos hacer y nunca salió. ¿Cómo te va a salir a vos? Es terrible, porque si le sale al otro y no a mí, lo que quiere decir que el problema soy yo. Bueno, eso es otra historia. Tenemos entonces resultados de la organización, resultados sustantivos, resultados para la gente que trabaja en la organización, en este caso los docentes, la gente de maestranza, todos los que están en la organización. ¿Qué resultados tienen ellos? Tanto algo que excede la organización o la escuela como los salarios, que están dentro de eso, para el sistema vale la pena incluirlo, como los resultados de desarrollo, crecimiento y movilidad. ¿Qué tipo de desafío uno encuentra en la escuela? Desde el punto de vista personal uno podría decir, es muy difícil sostener el deseo durante décadas frente a un grado, frente a un grupo de chicos. ¿Qué se hace para renovar esa energía? ¿Qué se hace para renovar ese deseo? ¿Cómo se plantean nuevos desafíos? ¿Cómo se trabaja para generar nuevas posibilidades frente a la gente que trabaja y no solamente en el desgaste continuo de lo que se da y lo que se siente que no se recibe? Hay algo de esa ecuación que tiene que ver con los resultados para la gente. Y digo esto porque muchas veces puede haber muy buenos resultados en los alumnos y pésimos resultados en los docentes en términos de haber dado todo y recibido bastante poco. O a veces hay buenos resultados en alguna gente y pésimos resultados educativos. Ejemplo, funcionarios que de algún modo no han cumplido o no han alcanzado grandes resultados y sin embargo son ascendidos. Ahí tenemos un problema. No siempre, no ocurre ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en Argentina. Estoy hablando de ejemplos de otro mundo. De otro lugar. Porque estoy diciendo, el cuarto, por supuesto, es los resultados vinculados a la comunidad en la que estoy, es decir, cuál es la contribución, cuál es, y especialmente en lugares de mayor criticidad. Lo importante de estos 4 resultados, primero es abrir la idea de que resultados no es solamente resultados de los alumnos. Lo segundo es que estos resultados pueden tener armonía o desarmonía. Por eso digo que puede haber resultados en un caso y no en otros. La idea justamente es cómo ir trabajando en este modelo de resultados que de algún modo estamos planteando. ¿Podemos avanzar un poquitito? Acá tenemos entonces estos 4 resultados que estamos planteando. Resultados sustantivos, resultados de la organización educativa, resultados de la gente y resultados sociales. De todas maneras, estamos siempre en esta idea de los resultados y diría que en un piso de confianza y de credibilidad, los resultados son el gran motor de la confianza. Lo que genera un proceso de renovación de confianza
son los resultados que obtenemos. Tanto como el hecho del cobro de un salario en el último día del mes o el primero del siguiente genera la confianza en que el sistema está funcionando. Cuando eso no ocurre, también se cae el sistema. O sea, los resultados son palanca de credibilidad o palanca de desconfianza. Y ahí tenemos un desafío sumamente importante en cómo lo generamos. ¿Podemos avanzar un poquitito más? A partir de eso es que nos podemos plantear esta idea, ¿no? Que la gestión es finalmente hacer que esas cosas sucedan. Esos son los resultados, pero decimos en una coherencia procesual. Y acá también nos importa mucho, especialmente en el terreno educativo, porque uno podría alcanzar resultados de muchas maneras, algunas, para decirlo así, non santas. Hubo un general de la dictadura en una de las provincias argentinas que planteaba que él podía resolver el tema de la pobreza muy rápidamente. Y lo intentó y lo hizo. El problema de la pobreza, el problema de las estadísticas de la pobreza en su propia provincia. Agarró a todos los pobres y los llevó a otra provincia. Y no es una anécdota ni es una metáfora. Es una trágica decisión de gestión. Los resultados bajaron el nivel de pobreza enormemente en esa provincia. El problema era el modo en que lo logró. Y ahí estamos hablando de la ética procesual. No importa solo los resultados en términos de lo logrado, sino cómo fue logrado. Porque si no instalo la idea del debate acerca de esa ética de cómo logro los resultados, se trata de un pragmatismo total, casi maquiavélico, en el sentido que importan los fines independientemente de los medios. Y acá el tema de los medios, los procesos, se colocan en el mismo nivel de importancia que los resultados estrictos en sí mismos. Entonces, el proceso por el que logro ese tipo de cosas es tan importante como eso. Hubo muchas leyes en la Argentina, algunas que ustedes seguramente van a recordar, que pueden haber sido muy importantes en cuanto al contenido y a veces se sancionaron. El problema es cómo se sancionaron y cómo se logró esa votación. Cuando se plantea ese problema, se deslegitima también lo valorable que tiene el resultado. Entonces, para nosotros tenemos un doble desafío. Desde la gestión, hacerse cargo de que las cosas sucedan, pero no de cualquier manera, sino de una manera que éticamente podamos responder y subsidiaria de los valores que sostenemos. Avancemos un paso más. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿quién gestiona? Y nosotros decimos que tenemos dos palancas de gestión. Las dos palancas son las que mueven la gestión en términos de que las cosas sucedan hacia un futuro deseado más o menos compartido como el que planteamos. Uno es la gente y la otra es el sistema y la cultura. Esas son las dos cosas que gestionan, querramos o no. Vamos a la gente. Y acá tenemos una distinción por hacer que a mi modo de ver y simplemente como propuesta nos da una pista de por dónde tenemos que avanzar. Cuando decimos que la gente gestiona, es obvio, ¿quién gestiona? El director, el ministro, el director, el maestro, cada uno en el ámbito que de algún modo desarrolla su gestión, el dominio, en el alcance. Ahora, cuando decimos esto, estamos obviando algo que hoy a nosotros nos es muy importante discriminar para saber cómo trabajar. Y es la distinción entre el sujeto, el actor y el observador participante. Si ustedes me siguen, lo digo de esta manera. Cuando hablamos de gente en las escuelas a nivel de gestión, estamos hablando de un consolidado que si uno desagrega lo que va a encontrar es un sujeto, un actor y un observador.